Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Y hoy vamos a tener el repaso de lesión de escuela sabática. El título del repaso de lesión para esta semana es Las Naciones, primera parte. O sea que hay una primera parte y una segunda parte que lo desarrollaremos después en otro estudio o en otro repaso de lesión, en el repaso de lesión que continuará. Y en este momento vamos a hacer este repaso de lesión, pero sí lo queremos hacer, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso, antes de todo, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que nos dirija. Y también queremos pedir a Dios que sea el que dirija este estudio. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos clamando en esta oración hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, para que seas tú enviándonos el Espíritu Santo a este lugar y tome este cerebro, corazón y mente de este instrumento humano que estás utilizando, para que seas tú el que des la interpretación a este estudio. Ilumines mi cerebro, corazón y mente y lo inspires para que las palabras que salgan de estos labios, de esta boca, Padre misericordioso, sean de edificación para todos y cada uno de los que escuchen y vean este video. E igualmente el Espíritu Santo descienda con poder en cada lugar y tome cerebro, corazón y mente de cada uno de los que van a oír y ver este video para que lo podamos entender y que tú nos des sabiduría, inteligencia para poder entender este video y nos ilumines nuestra mente y nos inspire nuestra mente para poder entender. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y faltas, la compañía de tu Espíritu Santo y la compañía también de tus santos ángeles, el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, siempre nosotros tenemos un título de lesión, del repaso de lesión, y este título lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 14, que nos dice de la siguiente manera: y le fue dado dominio, gloria, reino y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será ¿qué? Destruido. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de las naciones. O sea, en las naciones, después del pecado, volvieron naciones. Dios quería que el hombre viviera eternamente, pero hubo pecado. Entonces, el Apocalipsis representa las soluciones que Dios tiene para este mundo, para nuestro mundo caído. O sea, el Apocalipsis nos habla de que Dios volverá a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Dios volverá a crear cielos y nueva tierra, como lo dice Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. O sea, Dios en el Apocalipsis nos habla de una restauración de un cielo nuevo, una tierra nueva, porque Él hizo un cielo nuevo y una tierra nueva. Nos habla también de la ciudad santa que viene de Dios, como ataviada como una esposa para su marido. Como lo dice yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada ¿para quién? Para su marido. Entonces vemos que este es como el paraíso que desciende de dónde, del cielo otra vez aquí, ¿a dónde? A esta tierra. Los últimos capítulos se restablece el acceso al árbol de la vida, se levanta la maldición y son readmitidos en la presencia de Dios todos los seres humanos que se van a salvar. En cierto modo, el Apocalipsis es el libro del Génesis, al revés, porque lo que Génesis sigue siendo una clave importante para entender cómo se originó los problemas de este mundo. Uno de los temas claves, tanto en Daniel como en el Apocalipsis, también es el gobierno del mundo. Una sucesión de intentos humanos de controlar a un planeta, pero que pertenece legítimamente a aquel cuando este horrible episodio de pecado en rebelión termine para siempre, Él volverá a gobernar con justicia. Vemos en Daniel que habla de unos imperios o unos reinos que son Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma imperial. Y Apocalipsis habla de la destrucción de todos estos reinos
y a Daniel, y habla que todos esos reinos iban a pasar. Entonces, en el largo proceso que conduce a ese momento abarca miles de años de intentos humanos de gobernar al mundo por sus propios medios. O sea, no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de sus propios medios. Incluso los sistemas con los ideales más elevados han fracasado trágicamente. Gran parte de la triste historia de la humanidad a lo largo de los siglos no es más que el relato de la tragedia que estos sistemas fallidos han traído sobre la humanidad. Mas en todo Mas aún todo empeorará hasta que se establezca finalmente, como dice en Daniel capítulo 7, versículo 27, nos dice de la siguiente manera: y que el reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos, del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces vemos claramente que habrá un reino en que todos los dominios, o sea, todos los seres humanos que seamos salvos, vamos a obedecer a quién, únicamente y exclusivamente a Dios. Y vamos a tener ese reino que es el reino de Dios eternamente. Se va a establecer un reino eterno, y ese reino eterno es para todos y cada uno de los que queramos ir a este reino, porque ese reino es entregado al pueblo de los santos. Los santos somos nosotros, los que querramos ir verdaderamente a este reino. Si tú quieres ir a este reino, Canal Adventista en la Doctrina está preparando un reino, un pueblo para el reino de Dios, y lo está preparando desde aquí, anunciándoles que en el cielo está haciendo un juicio, y que en este juicio Dios está orando para poder establecer su reino, para establecer su esposa, para establecer la iglesia, para establecer la novia, la esposa, los invitados, todo esto, y que conforman una esposa que Dios viene a llevarla para celebrar unas bodas en el reino de los cielos, una fiesta de bodas en el reino de los cielos. Pues entonces todos los que nos alistemos para este reino vamos a estar en el reino de los cielos. Pero antes de todas estas cosas, pues Dios ha establecido, las naciones son, o la historia del mundo ha sido dirigida por Dios. O sea, no porque Dios quiera que sucedan las cosas, sino que Dios conoce todo desde el principio, todo lo que va a ocurrir, le conocía todo. Y vemos entonces cuando Dios creó al hombre, en el Edén fue creado como el hogar ideal para los seres humanos. O sea, Dios creó el Edén y puso allá a quién, a Adán y Eva, y quería que ese fuera el hogar de los seres humanos. Pero cuando entró el pecado, Dios no tuvo más remedio que sacar del jardín del Edén a la pareja que había pecado. Entonces Dios sacó a la pareja que había pecado, como lo dice en Génesis, cuando el hombre pecó. Entonces dice Génesis capítulo 3, versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase en la tierra de la cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, cuando Dios hizo un Edén, estableció al hombre allá, pero ya lo tuvo que sacar y lo sacó otra vez a esta tierra donde fue creado. O sea, Dios quería que él estuviera en el Edén, pero el hombre pecó. Entonces, al haber pecado, lo sacó del árbol de ¿qué? Lo sacó del huerto del Edén, temporalmente. ¿Por qué temporalmente? Porque Dios dio la promesa de ¿qué? De un Salvador, y que iba a volver a restaurar al hombre a la imagen y semejanza de Dios, o sea, en un carácter perfecto como el de Dios, perfectamente. Pero entonces esto iba a tener un proceso después de ¿qué? Del pecado. Entonces dice, fuera del jardín del Edén, los humanos debían trabajar arduamente, como dice Génesis capítulo 3, versículo 16-19, dice de la siguiente manera. 16. Dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te dije, te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas
del campo. Dice muy claramente, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces Dios sacó, y aquí en esta tierra ya, estando el huerto del Edén, en aquel entonces todavía está el huerto del Edén en la tierra. Entonces ellos, los seres humanos, eh, tuvieron que labrar la tierra, esta tierra, y cultivarla para que brotara, para que diera la semilla, para que diera todo, y Dios había pues puesto todo acá, y que tenían que labrar la tierra, o sea, con más dedicación y con más trabajo, iban a tener que comer. Entonces, vemos que Dios le dio esto ya, el trabajo, un trabajo más arduo, con el sol y todo. Entonces, en aquel entonces todavía no había lluvia, sino que la tierra era regada por un qué, por un rocío. La lluvia llegó después de que, del diluvio, cuando hubo el diluvio. Entonces nuestros primeros padres confiaron en que el rey legítimo les proveería un camino de regreso al jardín, porque Dios le dio una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice que, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la mujer, entre su simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. O sea, Dios le dio la promesa de que, de un Salvador. Entonces nuestros primeros padres confiaron en que el rey legítimo les proveería un camino de regreso al jardín, llevándolos al jardín, y llevaron sacrificios a la entrada del Edén. O sea, cuando antes del diluvio, Adán y Eva sacrificaban, y los hijos de ellos sacrificaban, iban allá al huerto del Edén y sacrificaban. Ahí hacían el sacrificio de cordero. Por eso cuando a Caín y Abel crecieron, entonces ellos estaban enseñados a ir a alabar y a glorificar el nombre de allá alrededor del huerto del Edén, porque ellos no podían pasar porque había una espada revolviéndose, entonces no dejaban entrar a ninguno allá al huerto del Edén. Entonces ellos sacrificaban allá, y entonces ahí se comunicaban, ahí se encontraban con quién, con Dios, y ellos sacrificaban ese cordero. Pero vemos que Caín fue papayas, llevó yucas, llevó plátanos y llevó de todo lo mejor, pero Dios exigía era un cordero, porque el que venía a morir por el ser humano era un cordero, o sea, era un símbolo de un cordero. Y ese cordero simbolizaba ¿a quién? A Cristo, que venía a morir. ¿Por quién? Por los seres que pecadores. Entonces, Dios ofreció o sea, en el Edén, antes, a anticipación de la redención que Dios ofreció desde el principio del mundo caído. O sea, ¿qué fue lo que murió cuando Adán y Eva pecaron? Dice, y Dios dijo, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome y también coma del árbol de la vida. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, versículo 21, túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo hizo túnicas de pieles? Porque murieron el cordero cuando Adán y Eva ¿qué? Pecaron. Esas túnicas de pieles es un cordero que murió, y el cordero está anunciado, y por eso vemos que ellos sacrificaban en el huerto del Edén. Entonces, en el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios, y allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra, pero en la restauración final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice Apocalipsis capítulo 21:1, será restaurado más gloriosamente embellecido que al principio. Entonces vemos claramente que Dios va a volver a restaurar este Edén, y se lo va a volver a dar ¿a quién? A aquellos que verdaderamente hagan esto, lo que Dios dice, que dice que hagamos, y lo hagamos como es para la gloria y honra de Dios. Entonces vemos en Génesis capítulo 10, 1 al 12, nos vemos que después del diluvio, entonces se comenzaron a formar las ciudades, y además también
hubo un hombre que se llamó Nimrod. Un hombre que se llamó ¿quién? Nimrod. Y después del diluvio, entonces vemos que en el diluvio se salvaron ¿quiénes? Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y sus esposas. Esos fueron los que se salvaron en el diluvio. Porque la demás generación fue ahogada con el diluvio porque ninguno más quiso entrar al arca fuera de los animales. Entonces Dios envió un diluvio y cuando Dios envió el diluvio, entonces arrebató el Edén, el huerto del Edén y lo llevó al cielo. Y de allá descenderá, como dice Apocalipsis 21, la ciudad amada de Dios. Y vendrá Dios y hará nuevos cielos y nueva tierra. Ese Edén va a ser ¿qué? Restaurado. Entonces dice muy claramente que entonces se salvaron y dijo Dios a los descendientes de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y a quienes nacieron hijos después del diluvio. Pero a Cam lo maldijo Noé porque dice que lo vio desnudo. Muchos eruditos dicen que no fue que lo vio desnudo únicamente así de vista, y que entonces los hijos se vinieron de espaldas para no verlo desnudo, sino que muchos eruditos bíblicos dicen es que a Cam violó a su padre. Pues eso lo dice. Entonces los eruditos bíblicos. Y muchas personas dicen que la desnudez también tiene que ver en parte con no descubrir o no allegarse sexualmente a una persona, a una mujer o a un ser. Entonces la palabra de Dios habla de esto también en Levíticos. Después de pronto vamos a tener un tema de eso. Y vemos claramente que la palabra de Dios dice que los hijos de Jafet, o sea, Jafet no fue maldecido por Dios, sino que fue Cam. Entonces, Jafet, Gomer, Magog, Maldai, Jabat, Tubal, Mesec y Tiras, los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Donaín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán, estos fueron, entonces vemos que de esta descendencia se pobló ¿qué? Toda la descendencia de ¿quién? De Noé. Entonces vemos que como dice el versículo 5, de estos se poblaron las costas, cada cual según la lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Entonces dice el versículo 6, los hijos de Cam, o sea, el del que maldijo Noé, por haber hecho esto tal vez con su padre, Cums, Manraín, Misraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Derán. Nombres muy raros que se ponían en la Biblia. Por ejemplo, pues cierto, estos eran los nombres. Y dice aquí acerca de el nombre de Nimrod, y Cus era hijo de quién. Y dice, hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca, y los hijos de Rama, Semna y Sebaín. Y dice que Cus engendró a Nimrod, que venía de la descendencia de Cam, de la que maldijo ¿quién? Dios, Noé, por haber hecho esto con su padre. Entonces dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. O sea, Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de quién, de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné, y la tierra de Sinad. Y de esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, Robot y Calad. Entonces vemos claramente que Nimrod fue el primer vigoroso en la tierra. Fue el hombre que edificó las ciudades, cuales eran ciudades que estaban en desafío contra quién, contra Dios. Primero quiso edificar a Babilonia o a Babel, la torre de qué, de Babel. Él fue el que quiso construir a Babel y llegar hasta el cielo por si había otro diluvio, entonces no lo alcanzaran a ellos. Y
Entonces vemos también que construyó a Nínive, una ciudad que fue el que mandó Jonás para destruirla, y Jonás fue con el deseo de destruir a Nínive, porque estos ninivitas, descendientes de Nimrod, y que fue el que ellos empalaban a la gente y les metían un palo por el recto y lo sacaban por la boca. Eso era, mataban a la gente empalados y los despellejaban y los desmembraban. Todas esas cosas hacían este pueblo de Nínive. Venían de la descendencia de Cam. Y vemos entonces que este fue un poderoso en la tierra. Y mucha gente o algunas personas han llegado a la conclusión de que Nimrod fue un héroe noble, pues dicen pues muchas personas, muy parecido a los personajes de la mitología pagana. Sin embargo, cuando la Biblia lo describe como un poderoso en la tierra y vigoroso cazador ante el Señor, no se trata de un cumplido de Dios o que Dios le estuviera halagando, no. Nimrod es grande en su propia opinión, o sea, él quería reinar de acuerdo a su propia opinión y desobedecer a Dios, porque Dios le dijo a Noé que nunca más iba a destruir la tierra con un diluvio. Entonces ellos al edificar esa nación era para que si el diluvio, casi no era un diluvio, entonces no creyeron en la palabra de quién, de Dios. Y está ante el Señor, en el sentido de que desafía a Dios, o sea, él desafió a quién, a Dios. Lo que vemos en este texto es la propagación de la rebelión contra Dios, o sea, Babel quiere decir rebelión. ¿Contra quién? Contra Dios. O sea, Nimrod se rebeló contra quién? Contra Dios. Y esa nación de Nínive también se rebeló contra Dios y contra el pueblo de Dios. Y lo atacó y masacró el pueblo de Dios. Y entonces, por eso Jonás no quería predicarle a quién, a Nínive. Y entonces Dios lo envió. Y Nínive se arrepintió en aquel entonces, pero después también fue que destruida. Entonces vemos claramente que lo que vemos aquí es la rebelión contra Dios, una rebelión que existirá hasta que se erradique, hasta que sea erradicada para siempre, porque desde allá, desde Nimrod, comenzó la rebelión y comenzó Babilonia o Babel, que significa rebelión. ¿Contra quién? Contra Dios, un rebelde. Igual que quién, que Satanás, que se rebeló contra Dios. ¿En dónde? En el cielo, y fue el que vino a sembrar el pecado y la maldad, y fue el que dirigió a Nimrod para que se rebelara contra quién, contra Dios. Entonces vemos aquí las naciones, vemos dos naciones. Nimrod, vemos a uno que fundó esa nación, Babilonia o Babel, rebelión, pecado, y Nínive, quienes fueron naciones, o fue una nación pervertida, muy mala. Entonces, el llamado de Abraham, o sea, Dios llamó a Abraham, viendo que Nimrod y todo esto, y Cam fue maldecido y vino este hombre, Nimrod, entonces Dios llamó a Abraham. Abraham viene de la descendencia de Abraham. Abraham viene de la descendencia de Sem. Abraham viene de la descendencia de Sem. Entonces vemos claramente que este hombre Abraham, el llamado de Abraham, o sea, Dios llamó a Abraham de la siguiente manera. En Génesis capítulo 10, versículo 5 nos dice de la siguiente manera: de estos, o sea, de la generación de quién, de Sem, Cam y Jafé, se poblaron los que, todas las costas, cual su lengua, porque en la torre de Babel Dios confundió las lenguas, y entonces se pobló toda la tierra, y cada uno cogió para su lado. Y entonces Dios llamó a un hombre de un hebreo, lo llamó Abraham, lo llamó de una tierra y le dijo, ven. Entonces vemos que Dios llama ¿a quién? Abraham. En Apocalipsis capítulo dice aquí muy claramente: y de esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones, conforme a sus familias en sus naciones. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, vemos este mismo relato de que nos habla la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 6 dice: vi volar por el medio del cielo otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Entonces aquí vemos como un contraste, un paralelo. Dios llama a Abraham para comenzar con su pueblo ¿qué? Puro, con su pueblo santo. Dios lo saca de Ur de los Caldeos para que fuera el padre de la fe o la nación de Israel. Porque de Abraham viene la nación de ¿quién? De Israel de antaño. Y Dios sacó al pueblo de Israel con una misión. Y lo mismo también en este último tiempo. Dios sacó a la iglesia adventista de todos los pueblos y de todas las iglesias para dar un mensaje. ¿A quién? A este mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El pueblo de Israel tenía que darle un evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como lo dice Génesis 12, del 1, dice de la siguiente manera. Génesis 12, del 1 al 9. Miremos lo que nos dice Génesis 12, del 1 al 9. Nos dice de la siguiente manera. Pero a Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea, primero lo llamó de Ur de los Caldeos, llegaron a Harán, en Harán estuvieron, murió el padre de Abraham y entonces de ahí se vino él con su sobrino Lot y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y Lot y hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán que llegaron y pasado Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquén, hasta el encino de Monre y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová a Abraham y le dijo, tu descendencia, Abraham, daré a esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, ahí al oriente, y edificó allí al altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces vemos que Abraham estuvo como forastero en esta ¿qué? En esta tierra. Entonces Dios llamó a Abraham para abandonar su nación de origen para que verdaderamente fuera el padre de la ¿qué? De la fe. Entonces, el intento de Dios es utilizar a Abraham para establecer una nación que contrastara con los reinos humanos. No debía tener otro rey que Dios mismo. El pueblo debía ejemplificar lo que sucedería si la raza humana regresaba a su creador. O sea, Dios quería que por medio de Abraham, por medio de la nación de Israel, todos los pueblos, todas las naciones, toda la descendencia de Noé, de Cam y de Jafet, volvieran otra vez ¿a quién? A Dios. O sea, de ahí se pobló toda la tierra, porque Dios vino, fue a buscar a los pecadores. Y entonces, pero vemos que en Deuteronomios, en Génesis 12:3, nos dice de la siguiente manera, bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, que para poder el pueblo ser bendito tenía que venir al pueblo de quién, de Israel o Abraham, que es el padre de la fe, y de ahí salió la nación de quién, de Israel, de Abraham. Entonces vemos claramente que Dios sacó a Abraham para que todas las familias, y hoy sacó Dios a la iglesia adventista para que todos creamos verdaderamente en el mensaje. Pero dice aquí muy claramente, Dios había derramado sobre ellos luz y privilegios que no habían visto el mundo desde quizá antes del diluvio. Israel fue establecido con el propósito de que fuera una bendición para todas las familias de la tierra. Pero en Deuteronomios capítulo 4, versículo 5 al 9 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 4, versículo 5 al 9 nos dice de la siguiente manera.
Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de vuestros pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido y nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo están Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos, y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. O sea, Dios llamó al pueblo de Israel y le dio su ley. Lo mismo Dios hizo con la iglesia adventista del séptimo día. Dios la llamó de una profecía y le mostró el santuario, el santuario celestial, y también le dio una ley y estatutos y normas y decretos, de forma de que fuéramos luz para qué, para el mundo. Y lo mismo le pasó a quién, al pueblo de Israel. Entonces, el plan de Dios era que solo un individuo no, el plan de Dios no era que solo un individuo diera testimonio en su entorno, sino que toda una nación obrara unida y en cooperación con Dios, reflejara la gloria de su carácter ante el mundo. Le dio leyes, normas y estatutos. Dios quería con el pueblo de Israel hacer esto. Lo mismo hoy con la iglesia de este último tiempo, adventistas del séptimo día. Dios nos dio su ley, normas y estatutos, lo mismo que a quién, que a Israel, para que fuéramos un pueblo que diferente y mostráramos verdaderamente un evangelio que llevara a todas las personas al qué, al arrepentimiento. Entonces, Abraham es llamado el padre de la qué, de la fe, o el llamado de Abraham. El llamado de Abraham fue a fundar una nación como el pueblo de Israel, y Dios le dio estatutos y leyes, también se los dio a Abraham, y Abraham se lo fue pasando hasta en el monte Sinaí, que Dios le dio las leyes, las normas y los estatutos, y nos colocó como nación en un lugar estratégico para que, ¿qué? Para que anunciara a todo el mundo el evangelio. Dios, después de una persecución que hizo el sistema papal, Dios puso en Estados Unidos y dio la profecía, se cumplió la profecía en Estados Unidos, el país más notable de todo el mundo, el país que hoy es la potencia mundial, y lo estableció allí y allí estableció la iglesia adventista del séptimo día después de un chasco, para que desde allá saliera la luz para todo el mundo. Y fuéramos bendición para las otras naciones, no para que nos unamos a ellas, sino para que verdaderamente prediquemos el mensaje con todo el amor y las normas y los estatutos, que sabemos un pueblo diferente, no que nos unamos a los evangélicos a predicar un mensaje evangélico, católico, romano, sino un mensaje diferente, y que nosotros también marquemos la diferencia. Entonces, recibió lo que pidió, o sea, el pueblo de Israel de antaño fue desobediente a Dios. Y según lo establecido originalmente por Dios, Israel no debería tener un monarca humano como las otras naciones con el tiempo. Sin embargo, la fe de Israel flaqueó y anhelaron ser como las otras naciones. Quisieron tener ¿qué? Rey. Y esto lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 4, en primero de Samuel, capítulo 8, versículo 4 al 18, donde ellos le dijeron a Samuel que les diera ¿qué? Rey. Dios les dijo a Samuel: no te enojes con el pueblo ni sientas tristeza, no te están desechando a ti, sino a mí, porque Dios quería ser el rey de ¿qué? De Israel. Y quería él sacarlo de las batallas y llevarlo por todas partes para que ganara. Pero ellos eligieron ¿qué? Rey. Dios, entonces, ¿por qué las naciones o líderes querían un rey? ¿De qué manera podemos caer en estas tentaciones similares? O sea, ¿por qué querían? Porque ellos querían, era un hombre visible que los gobernara, no querían ¿a quién? A Dios. Y en aquel entonces Samuel ya estaba muy viejo y los hijos de Samuel verdaderamente no estaban haciendo lo correcto.
Entonces, por ello ellos pidieron rey. Es importante notar que el hecho de que pidieran un rey implicaba rechazar a quién, a Dios como su gobernante. O sea, ellos no querían a tener a, a Dios como su qué, como su gobernante. Ellos querían era, y desecharon a quién, a Dios. En Samuel 8:18 nos dice de la siguiente manera. Samuel capítulo 8:18 nos dice de la siguiente manera. Primero de Samuel 8:18 dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Entonces vemos claramente que Dios les dijo al pueblo de Israel: ustedes van a elegir rey, pero ese rey, ese gobernante que ustedes van a elegir, les va a poner impuestos, les va a poner muchas cosas que ustedes van a tener que llevarle al rey. Lo van a poner a que lo mantengan, se les va a llevar las mejores hijas, se les va a llevar los mejores hijos, los va a poner a su servicio, los va a reclutar para hacer, para que puedan defenderlos y todas estas cosas. Pero ellos no quisieron hacer qué caso. Y entonces Dios le dijo: bueno, el día que clamen a mí, yo no les voy a qué, no los voy a oír. Dios conoce la debilidad de su pueblo y predijo desde el principio que Israel pediría un rey humano. Y él lo hizo dice, y así lo hicieron. Y gran parte de la historia sagrada es el relato de las consecuencias de esa decisión. En Deuteronomios capítulo 17, 14 al 20 nos dice de la siguiente manera. En Deuteronomios capítulo 17, 14 al 20. Deuteronomios capítulo 17, 14 al 20 nos dice de la siguiente manera. Cuando ellos pidieron rey, dice: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y habites, digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces vemos claramente que ellos eligieron un qué, un rey. Dios les había advertido por medio de Moisés que iban a abandonar el rey verdaderamente y iban a coger el otro rey. Y esto sucedió porque Dios conoce los seres humanos y conoce que el pueblo quería otro rey. Nota que Dios no les dice: les daré un rey, sino que su pueblo quería uno. Dios estableció medidas de protección para cuidar a su pueblo de algunos de los males asociados con el gobierno humano. Sin embargo, como demuestra la historia, las naciones y sus reyes, esas medidas a menudo fueron ignoradas. Por ejemplo, podemos ver el caso de quién, del rey. Muchos reyes hicieron lo malo, pero podemos ver el caso del rey Salomón y del rey David. El rey David vio la mujer de Urías Eteo, muy bonita, muy hermosa. ¿Y qué hizo el rey? Siendo el rey, fue y tomó la mujer de su mejor general, de uno de los mejores generales que él tenía, y era Eteo, no era ni de la nación judía, ni de la nación de Israel, era un hitita, y fue y se le tomó su mujer y se la durmió. Y enseguida mandó a matar a Urías, porque resultó más leal Urías que el rey. Entonces vemos que todo esto aconteció porque los gobiernos o porque los reyes, los seres humanos, son pecadores. Y vemos a través de la historia muchos reyes malos, como lo dice en Primera de Reyes 11:6. Primera de Reyes 11:6 nos dice de la siguiente manera. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 6 nos dice de la siguiente manera. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David, y así sucesivamente. Los reyes de Israel fueron la mayoría malos, hicieron lo malo delante de quién, de Dios. Hoy como ayer todos los gobiernos humanos tienen algo en común: pecadores gobiernan a pecadores. En vista de ello no debe sorprendernos que cosas no salen bien.
Por eso no debemos de sorprendernos que hay cosas que no salen, ¿qué? No salen bien. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios, vemos que los gobernantes, los seres humanos son pecadores. Entonces el pueblo de Israel quiso más bien un pecador que lo gobernara, que no Dios, sino un pecador. Y los pecadores o los hombres tienden a equivocarse o tendemos a equivocarnos. Mas Dios no se equivoca. Por eso cuando una persona conoce a Cristo, por ejemplo, cuando este servidor conoció a Cristo, conoció a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, conoció a Cristo, ya no elige reyes, ya no elige gobernante, elige un gobernante, que es ¿quién? Que es Cristo. Yo elegí a ese gobernante y a ese gobernante es el que yo quiero. Entonces los gobernantes de los gentiles, o sea, ellos querían tener un gobernante como los gentiles tenían un gobernante. Ahora nosotros somos gentiles y dice muy claramente, la manera en que Dios se relacionó con Israel ilustra cómo se relacionó con la iglesia cristiana. De hecho, los errores de Israel sirvieron en muchos aspectos para prefigurar los errores de la iglesia. Lejos del poder afirma que somos espiritualmente superiores al antiguo Israel. Los cristianos hemos sido hasta hoy muy susceptibles a ceder a las mismas tentaciones que sucedió el pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando Cristo vino a esta tierra, en Mateo capítulo 20 nos habla de un relato muy importante, 25 al 28, que nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 20, 25 al 28 nos dice de la siguiente manera. 25 al 28 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y lo que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, yo le digo, bueno, ya ahora ustedes como iglesia cristiana no van a elegir reyes ni nada de esas cosas, sino que ustedes, el que quiera ser grande, entonces ustedes van a ser servidos. Pero ¿qué pasó con este pedido o con esto que les dio Dios al pueblo de Israel? A el Israel espiritual, o sea, a los apóstoles. Entonces vemos claramente que Israel pidió un rey humano, petición que condujo a la caída moral de la nación. Los reyes se volvieron progresivamente más malvados hasta que Dios permitió que los babilonios llevaran cautivo a su pueblo con una forma de corregir su rumbo. Esto sucedió con el pueblo de Israel para tratar de corregir su rumbo. Cogió y llevó al pueblo de Israel, le quitó su rey, lo mató, le sacó los ojos y a otros mataron y a otros destruyeron, a la nación, el santuario lo quemaron, el pueblo, la nación quedó destruida y fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Porque los reyes cada día hacían lo malo y entonces el pueblo seguía lo que le decían los reyes. Por eso de uno elegir un rey. Algo similar ocurrió en la historia con la iglesia cristiana. Aunque no debían estructurarse como una nación pagana, cuando Constantino llegó al poder, profesó ser cristiano, los creyentes se sintieron aliviados. O sea, en el año 313, o del año 303 al 313, hubo una matanza tremenda de cristianos, que lo dice Apocalipsis, que 10 años sería perseguida la iglesia, y en 10 años hubo una matanza tremenda, del 303 al 303. En el 13, del 303 al 313. Entonces, en ese tiempo se levantó Constantino, y entonces el diablo, viendo que mataba cristianos y que era como semilla y que más se levantaban cristianos, entonces levantó a un hombre, Constantino, y le muestra que es que una cruz. Y entonces dice, con esta cruz yo venceré. Entonces se volvió cristiano, entre comillas. Y entonces, cuando se acabó la persecución, el diablo vio que mataba, entonces lo que hizo fue una mezcla. ¿Una qué? Una mezcla. Entonces, Constantino se hizo cristiano. Para los cristianos de la persecución, para ellos fue como un alivio. Y entonces comenzaron a mezclarse el cristianismo con la política. Entonces, vemos que cuando vieron muchas cosas que los cristianos no podían resolver,
o el obispo de Roma y todas estas personas, entonces acudieron ¿a quién? A Constantino. Y él comenzó a gobernar también la iglesia. O sea, hubo una mezcla entre la iglesia y el Estado. Y cuando la iglesia y el Estado se mezclan, entonces no hay. Por eso vemos que eligieron, la iglesia cristiana eligió un rey. Luego, después de esto, surgió el sistema ¿qué? Papal. Y con el obispo de Roma, que se volvió ya después de que Constantino fundó la ciudad de Constantinopla y se fue a la Europa Oriental, quedó el papado, el sistema, y después de muchos años, ya en el 538, que fue la destrucción del Imperio Romano de Occidente, entonces surgió el sistema que papal y comenzó a gobernar también igual que el emperador. Entonces, el Estado comenzó a intervenir en asuntos religiosos, o sea, Constantino. Y una vez que el Estado tuvo un pie puesto dentro de la iglesia, las cosas fueron de mal en peor. Por eso, la iglesia también eligió un rey. Y en ese entonces apareció ¿quién? Constantino, porque paró la persecución, pero fue peor, como dicen un dicho, que fue peor el remedio que la cura. Entonces vemos claramente que eso fue un desastre, porque cuando se mezcla la iglesia y el Estado, no hay nada, porque los gobernantes o los gobiernos quieren que se sujeten a las cosas, y comenzó a entrar. Entonces, al igual que en el antiguo Israel, muchos de los capítulos más oscuros de la historia cristiana son el resultado directo del compromiso de la iglesia con el mundo. Así como Israel se volvió hacia la adoración de ídolos y sus reyes se corrompieron por su apetito de poder hasta el punto de sacrificar niños a los ídolos, la iglesia adoptó gradualmente muchos de los medios y métodos del imperio pagano, o sea, el Imperio Romano, hasta el punto de que muchos creyentes fieles fueron martirizados porque eran percibidos como amenaza para la iglesia y el Estado. O sea, ya en el tiempo de la iglesia medieval hubo también ¿qué? Una persecución, y se mezcló la iglesia ¿con qué? Con el Estado, o sea, siguió, o sea, la iglesia, o sea, el sistema papal se mezcló con la política, o sea, con los 7 gobiernos que quedaron, con España, Francia, Alemania, Italia, también con Francia. Bueno, todos estos se unieron, y entonces el Papa se unió también con el Estado y comenzó a perseguir a los cristianos que no querían adorar en el sábado, comenzó a perseguir a los cristianos que no aceptaban las imágenes, porque esto entró en el tiempo de Constantino, la idolatría, todas estas cosas. Ellos adoraban en el sol, adoraban el sol, entonces ya el sistema papal sacó el día del sol, el día domingo. Bueno, eso fue tremendo. Entonces vemos que los gobernantes de los gentiles se pasaron a la iglesia ¿qué? Cristiana, o sea, el obispo de Roma y todos se unieron con el gobierno, con el Estado. Entonces, Dios, viendo todas estas cosas y viendo, dice, una luz para los gentiles. O sea, Dios tuvo una luz ¿para quiénes? Para los gentiles. ¿Para nosotros los qué? Los gentiles. Entonces, habla también entonces el pueblo recibió lo que pidió un rey. Vemos que los gobernantes de los gentiles, vemos muy claramente esto que sucedió. ¿Y por qué nosotros no podemos caer como adventistas en el mismo cuestión de unirnos con el Estado? Por ejemplo, dice, oponeos a las leyes mediante la pluma y el voto. No podemos trabajar para agradar a los hombres, que usarán su influencia para reprimir la libertad religiosa y poner en marcha medidas opresivas a fin de seguir a sus semejantes que observen el domingo como el día de reposo. No debe reverenciarse el primer día de la semana. Es un día de reposo espurio, y los miembros de la familia del Señor no pueden compartir con los hombres que saltan ese día y violan las leyes de Dios. Al hollar su día de reposo, el pueblo de Dios no debe votar para colocar en sus cargos a tales personas, porque al hacerlo
participan de los pecados que ellos cometen mientras están en sus funciones. Entonces hoy el día el pueblo de Dios eligen también gobernantes y leyes, reyes y personas, o sea, presidentes. Hoy en día se llama presidente. Y lo eligen para que, ¿qué? Para que gobierne. Pero vemos que, según la profecía, todos los gobiernos, Estados Unidos, se van a unir, ¿para qué? Para poner un día espurio. ¿Un día qué? Espurio. O sea, el domingo como día de qué? De adoración. Entonces nosotros hemos elegido un rey, los cristianos elegimos un rey. ¿Y ese rey es quién? Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos de mirar cómo se están comportando los gobiernos. Y o sea que si un gobierno, o sea, como uno de estos que se monten como presidentes o como gobernantes, manda a matar, o manda a hacer cualquier cosa, o hace cualquier fraude en la política, en el gobierno, todos los que lo montaron están con ese pecado. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando de todo esto. Dice, oponeos a las leyes mediante la pluma y el voto. O sea, nosotros miramos a un gobernante y hoy en día los gobernantes son corruptos, la mayoría. No hay un gobernante que sea como bueno, verdaderamente. Todos los gobernantes hoy en día los gobernantes quieren lo mejor para ellos. Ellos no quieren el bien para quién, para la gente, sino el bien para ellos mismos, para su familia y para los de ellos. Pero no más. Vemos que el pueblo cada día va de mal en qué, en peor. Los impuestos más altos, todo más alto. Ya no le dan ni trabajo a las personas muchas veces. Entonces vemos que, y dice, este va a ser el mejor alcalde, y cuando se monta, no, eso no sirve para nada. Este va a ser el mejor presidente, cuando se monta, no, este no sirvió. Este va a ser el mejor, todo. ¿Por qué? Porque no, verdaderamente todo mundo o todo gobernante, como igual de los del pueblo de Israel, buscan lo suyo, buscan el vivir ellos bien. Y nadie se preocupa de ellos, nunca se preocupa por el pueblo. Si está aguantando hambre, si no, ellos tienen que hay que poner los servicios más caros, que hay que poner los impuestos más caros, que hay que subir todo. Entonces, ningún gobernante de la tierra verdaderamente está haciendo lo que verdaderamente debe ser. Entonces yo este servidor, he elegido un gobernante y es Cristo. Y por ese voté hace mucho tiempo, hace más de 20 años. Voté por Cristo y con ese me he quedado. Y con él nunca me ha faltado ¿qué? Nada. Y sé que el gobierno se va a unir, o sea, la iglesia se va a unir otra vez con el Estado, o sea, con el gobierno, para perseguir al pueblo de Dios y nos van a matar, nos van a encerrar en cárceles y van a hacer muchas cosas con el pueblo cristiano. Como iglesia adventista nosotros sabemos eso. Entonces, por eso debemos mirar lo que está sucediendo con los gobiernos. Entonces, por eso, nosotros como iglesia, con el don profético, porque esto lo estudio aquí en Eventos de los Últimos Días, página 111, donde habla Elena G. de White acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y nosotros somos la iglesia adventista. Al igual que el pueblo de Israel es una luz para los gentiles. Dios estableció la nación de Israel para salvar al mundo, no para condenarlo. O sea, Dios estableció la iglesia adventista, no para condenar al mundo, sino para salvarla. Y decirle la verdad. Decirle la qué? La verdad. Y Dios le dio al pueblo de Israel, ¿qué le dio Dios al pueblo de Israel? Él era su rey al principio, ¿cierto? Pero le dio mandamientos, normas y estatutos. Eso mismo nos dio a nosotros como qué? Como iglesia. Nos dio mandamientos, normas y estatutos. Apocalipsis 14:12 dice que nos dio los mandamientos. Apocalipsis capítulo 2, 14:12 nos dice claramente para el pueblo de Dios de estos últimos días. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 nos dice de la siguiente manera, terminándose el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12.
Nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cómo es que vamos a votar por presidentes o por personas o por gobiernos que van a verdaderamente a dar una ley dominical? Porque la van a dar. Nosotros como adventistas sabemos que la van a dar. Y que todo está preparando para eso. Entonces Dios nos dio mandamientos, normas y estatutos. Y el pueblo de Dios va a ser perseguido por guardar el sábado. ¿Y por quiénes va a ser perseguido? Por la iglesia y por los gobernantes. Entonces, debería ilustrar el carácter divino, o sea, los mandamientos deben ilustrar el carácter divino del pueblo de Israel. Si los israelitas hubieran actuado como debían y hubieran hecho lo que se les había indicado, las naciones paganas se habrían acercado a ellos de manera práctica, pacífica y deseosa de saber más acerca de ellos y de su Dios. Trágicamente, como demostró el cautiverio en Babilonia, esta nación vinieron a ellos en son de guerra. El máximo exponente del carácter de Dios fue Jesús, el único ser humano que ha revelado la perfección como es Dios. Entonces, ningún ser humano, ningún presidente, ninguna nación ha presentado verdaderamente el mejor carácter que Cristo. Y Cristo venía de la nación judía, del pueblo de Israel. Y nosotros debemos de ser, verdaderamente tener el carácter de ¿quién? De Jesús. Y verdaderamente vivir una vida en armonía con su carácter. El máximo exponente del carácter de Dios fue Jesús, el único ser humano que ha revelado a la perfección como es Dios. Y como lo dice Juan 3:16, lo dice muy claramente al 21. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21 nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 3, 16 al 21 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces vemos claramente que esto nos muestra la palabra del Señor. Entonces, el propósito divino para el establecimiento de la nación de Israel fue el mismo que para la iglesia cristiana y para la iglesia adventista del séptimo día. Vemos claramente que es lo mismo. Dios le dio leyes, mandamientos, normas y estatutos, y que no se eligieran un rey, que no se eligieran que el gobernante era Cristo. Y en la Edad Media, o en el año 313, cuando se paró la persecución, eligieron a un gobernante, a Constantino, un rey, un emperador pagano. Luego surgió el imperio papal, y entonces eligieron también el Estado para que les ayudara. Y hoy en día Dios ha sacado la iglesia adventista. No, que de pronto no vamos a unir ¿con quién? Con el Estado, porque el Estado va a perseguir. Pero dice que muchas personas van a salir de la iglesia a unirse al pueblo pagano para perseguir el pueblo de Dios también. Entonces, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 nos habla del mensaje que debe de ser dado a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. ¿Y a quién escogió como iglesia, como pueblo? A la iglesia adventista del séptimo día. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en Apocalipsis 18:1 nos dice que este ángel se va a unir con el mensaje, para predicar el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, o del tercer ángel. Dice, después vi otro ángel descender del cielo con gran poder y gloria, y fue alumbrada toda la tierra con su gloria. Ese es el Espíritu Santo, el derramamiento de la lluvia que tardía. Predice que toda la tierra será iluminada con la gloria de ¿quién? De Dios, antes del regreso de ¿quién? De Cristo. Y vemos
que Dios quería que su pueblo iluminara. ¿A quién? Como dice Números 14, 17 al 21. Números 14, 17. Mire lo que nos dice Números 14, 17. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Números 14, 17 nos dice de la siguiente manera. Ahora pues yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente el culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como ha perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Dice muy claramente. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tus dichos, mas tan cierto como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 18:1, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces. Dice muy claramente. Pero aquí vemos que la gloria llena ¿de quién? Ha llenado de toda la tierra. O sea, Dios perdona ¿qué? Al pueblo. La iglesia tiene un mensaje glorioso para la nación, así como el pueblo de Israel tenía un mensaje. La iglesia cristiana tenía un mensaje para todos los pueblos, naciones. Hoy, Iglesia Adventista tiene un mensaje para toda nación, pueblo, lengua y pueblo y nación. Que el Espíritu Santo se va a derramar en su iglesia para anunciar un evangelio eterno. Entonces, Dios quería que el pueblo de Israel iluminara el mundo con sus mandamientos, normas y estatutos. Iglesia Adventista, Dios nos ha dado mandamientos, normas y estatutos que nosotros debemos alumbrar, ser diferente. Y vemos en Isaías 42:6 de la siguiente manera. Isaías 42:6, miremos lo que nos dice la palabra del Señor en Isaías 42, versículo 6. Isaías 42, versículo 6 nos dice de la siguiente manera. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de naciones. O sea, mire lo que está diciendo el Señor en su palabra, que Dios nos ha llamado en justicia y que dice que nos sostendrá de la mano para que seamos por pacto al pueblo y por luz de las naciones. O sea, Dios quería que el pueblo de Israel fuera luz para las naciones y los puso por luz para las naciones. ¿Cómo nos ha puesto a nosotros? Nosotros somos la luz del mundo, le digo a quién, a los discípulos. Y ahora nos dice a nosotros como iglesia que nosotros también somos ¿qué? La luz de ¿qué? Del mundo, para dar un mensaje. Pero no para que nos unamos a dar un mensaje como los evangélicos. El mensaje de nosotros es el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel es un mensaje muy extenso que tiene que ver con las 7 últimas plagas y todo. Entonces tenemos que dar un mensaje claro. Y dice Apocalipsis 18:1 del 4, dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con potente voz o con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Dios nos dice que tenemos que dar un mensaje, no unirnos a ellos con un mensaje evangélico, tenemos que anunciar por todo el mundo. Y esto lo está diciendo esta lección, que debemos de anunciar a todo el mundo que Babilonia, la que fundó Nimrod, Babel, la que llevó cautivo al pueblo de Israel, Babilonia, con la cual se mezcló la iglesia cristiana en la era medieval, Babilonia. Y hoy Apocalipsis la llama 18 Babilonia. 17:5 la llama la madre de la ramera, Babilonia, la madre de la ramera. Es el sistema papal, el mismo sistema. Y nosotros tenemos que denunciar. Ha caído, ¿por qué? Porque ha hecho beber doctrinas falsas el domingo como día de oración, la inmortalidad del alma, el espiritismo. Hoy los espiritistas y los medios y toda esta gente va a todos estos programas de la Iglesia Católica Romana
Tenemos que llamar a todas estas personas al arrepentimiento. Son pecadores. Y debemos de llamarlos que dejen de estar bebiendo de este vino, del furor, de las falsas doctrinas. Porque por eso es que va a caer Babilonia, porque va a hacer que el mundo adore un día espurio, el día sábado, el día domingo, que es el día de la marca de la bestia. Tenemos que dar esto, pero en los sermones, en los sábados, en la iglesia, y salir a predicar con volantes de estos, anunciar que Babilonia va a caer y que debemos de darle este mensaje. Y Apocalipsis 18:4, por tanto, oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. No hagamos como el pueblo de Israel de antaño, que se unió con los mundanos y fue a platicar sus cosas. Nosotros tenemos es que hablarle a la gente que salgan, y nosotros debemos de ser luz y debemos de platicar los mandamientos, normas y estatutos que Dios le dio a la iglesia adventista. Elevemos la norma, pastores de la iglesia adventista. Elevemos las normas, ancianos de la iglesia adventista. Elevemos las normas, juntas de la iglesia adventista del séptimo día, que Dios los ha puesto a ustedes como luz, no como tinieblas. Y hagamos las cosas como Dios manda en su santa palabra. Prediquemos este mensaje como debe de ser, darle el sentido a la escuela sabática. Y no solamente en la escuela sabática, sino en los sermones. Predicarle al pueblo que salga de Babilonia, porque muchos adventistas del séptimo día están corporalmente en la iglesia adventista, pero sus ideas y sus prácticas de la iglesia católica romana y de las iglesias que construyen Babilonia, las traen ¿a dónde? A la iglesia, a sus prácticas. Y ustedes como líderes y pastores permiten todo eso. Pero no se olviden que Dios está mirando de arriba. Dios sacó la iglesia adventista, no porque fuera la mejor. Como Dios sacó al pueblo de Israel y a Abraham, no porque fuera el mejor. Pero Dios le dio un mensaje maravilloso y mejor. Y bendeciré a los que te bendijeren. Y Dios nos dio un mensaje a nosotros como iglesia adventista, que Dios va a iluminar su tierra, la tierra con su gloria, con el Espíritu Santo, pero a los que guardan los mandamientos, las normas y los estatutos de Dios. Mis queridos amigos adventistas del séptimo día, compartan este tema. Si les ha gustado este tema, compártanlo. Denlo a conocer, el mensaje de nosotros. Esto nos ha mostrado a través de la historia lo que ha sucedido, para que nosotros nos cometamos el mismo error, pero estamos cayendo en el mismo error. De elegir gobernantes que van a poner una ley dominical y de también poner una monarquía en la iglesia. Por eso debemos verdaderamente de predicar el mensaje como iglesia adventista. No dejemos de predicar el mensaje. Suscríbete al canal adventista. Este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Si tú quieres ir al cielo, pendiente del canal adventista Sana Doctrina, querido amigo y hermano, familiar, hermano de sangre, primos y primas, sobrinas y sobrinos, que escuchen este video. La iglesia adventista tiene una sana doctrina. Y el Señor está diciendo que Babilonia va a desaparecer, va a caer y va a desaparecer. Pero los que verdaderamente guardemos los mandamientos y hagamos las cosas que Dios manda, son normas y estatutos, vamos a ir con Él. Y el Edén será restaurado. Eso es decisión tuya. Tú tomas la decisión. Dios te está invitando. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de terminar este tema, vamos a tener una palabra de oración. Suscríbete al canal, comparte este video. Cristo te ama, Dios te bendiga. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este maravilloso tema que nos has dado. Gracias porque nos has recordado, Señor, a la iglesia adventista, que somos el Israel espiritual.
y que somos la iglesia que debe de dar luz en este mundo para este último tiempo. Señor, este mensaje es maravilloso, es grande y es poderoso. Señor, ayuda a todo miembro y a todo líder, pastor, presidente de misión, presidente de la Asociación General, y todos y cada uno de los pastores y ancianos de iglesia, que prediquen la verdad y la dejen predicar en los sermones, en los sábados a mediodía, Padre misericordioso, en el sermón de los sábados. Y que cuando coloquen una persona que de la escuela sabática, le den el sentido verdaderamente de lo que es la palabra, Padre misericordioso. Ayúdanos, Padre misericordioso, a predicar este mensaje. Perdona la negligencia de la iglesia y ayúdanos cada día a ser verdaderamente luz en este mundo de oscuridad. Perdona todos nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.